Bueno. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, hasta ahora hemos adorado a nuestro Dios por medio de las oraciones. Lo hemos hecho por medio además de la lectura de su palabra, por medio de las ofrendas. También lo hemos hecho ahora con nuestros cantos y continuemos haciéndolo, hermanos, a través de su santa palabra. Así es que vamos a pedir al Señor su bendición para poder recibirla y que sea de bendición para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, porque podemos estar todos reunidos, Señor, considerarte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, porque podemos adorarte, Señor, según la libertad que le has dado a tu pueblo, según, Señor, lo que hemos aprendido a través de todas las partes de la adoración. Y queremos, Señor, ahora hacerlo a través de prestar atención a tu santa palabra, con fe, Señor, sabiendo que esta palabra no es de los hombres, sino de Dios. Por eso pedimos, Señor, tu bendición para poder transmitirla con fidelidad, con poder, con claridad, con denuedo, pero también, Señor, para recibirla con fe, con una disposición para practicarla, para meditar en ella, para ser fortalecidos y consolados por este Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que aplica estas verdades a nuestro corazón. Así es que pedimos tu bendición, Padre, y en ti confiamos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues hermanos, pongámonos de pie. Voy a dar lectura al pasaje de hoy, que es en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y si ustedes me acompañan con sus vistas, vamos a comenzar. Dice así la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que los han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas, hermanos, son las palabras con las cuales nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio. Pero estas palabras no únicamente marcan el inicio del ministerio público terrenal de nuestro Señor Jesucristo, sino que además anuncian el cumplimiento de las profecías que hablaban acerca de la llegada del Mesías. Además, hermanos, con la llegada del Mesías se inaugura el reino de Dios en este mundo. El Evangelio es predicado a todas las naciones.
e inicia el fin de los tiempos. De tal manera, amados hermanos, que a quienes nos ha tocado vivir en el tiempo final, en el plan redentor de Dios, podemos considerarnos privilegiados, grandemente privilegiados. Privilegiados porque aún los profetas del Antiguo Testamento anhelaban, hermanos, ver el cumplimiento de aquellas cosas que nosotros los creyentes experimentamos. Pero además somos privilegiados al vivir en esta época final, porque Dios ha enviado a sus siervos a predicar el Evangelio a toda criatura, de tal manera que nos ha alcanzado a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Y no solamente nos ha alcanzado, sino que además tenemos el privilegio de poder compartir este Evangelio a todas las naciones. Y por si fuera poco, aún somos privilegiados porque los mismos ángeles miran cómo la iglesia va avanzando el reino por medio de la predicación del Evangelio, y ellos anhelan mirar cómo han de terminar estas cosas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y esto es así, mis amados hermanos, porque la salvación que hemos recibido trasciende más allá de toda frontera, trasciende aún más allá de nuestra existencia, lo cual es un testimonio claro que este evangelio, que esta salvación viene del mismísimo Dios. Porque esta esperanza es revelada por el Espíritu Santo. Así como he titulado, hermanos, este sermón, la esperanza revelada por el Espíritu Santo. Como he dicho, hermanos, repetidamente desde que comenzamos a estudiar esta primera epístola del apóstol Pedro, uno de los temas principales que va a tocar aquí el apóstol en su carta es ese consuelo en medio del sufrimiento a través de esa esperanza de salvación futura que nos espera a nosotros los cristianos. Una esperanza, hermanos, que como dijimos en la introducción de esta carta, descansa en el Dios Trino. Descansa en el Dios Trino, hermanos, porque, como había dicho hace 2 sermones, aún en medio del sufrimiento, el Padre nos da una esperanza viva. Al saber que por su misericordia hemos nacido de nuevo, que además Él nos ha dado una herencia eterna en los cielos, y que nos garantiza que hemos de obtener esa herencia eterna por medio de su poder que nos sostiene ahora mismo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que además nosotros, que en este mundo padecemos por causa de nuestra fe, también podemos tener en medio del sufrimiento, al estar unidos a Cristo, una esperanza gloriosa. Con lo cual nos alegramos, hermanos, aunque nuestras pruebas en este mundo sean reales y sean dolorosas, no obstante nos gozamos en medio del sufrimiento, al saber que estas pruebas son pequeñas comparada con la gloria que ha de manifestarse en la segunda venida de Cristo. Pero también, hermanos, al saber que estas pruebas no son obra de la casualidad, sino que son enviadas por el mismo Dios, un Dios bondadoso,
un Dios misericordioso y sabio. Al saber, hermanos, que estas pruebas tienen un propósito redentor. Que así como el apóstol Pedro dijo que nuestras pruebas, las pruebas de nuestra fe, son como cuando el oro es probado en el fuego para saber su pureza y su autenticidad. De igual manera nosotros en este mundo, cuando pasamos por diversas dificultades, estamos siendo probados para que en el día final, en el día del juicio, se demuestre que la fe que obtuvimos cuando confiamos en el Hijo de Dios es una fe auténtica, es una fe real que va a ser recompensada, que va a ser honrada en el día final. Pero hermanos, este consuelo no termina aquí. Pues no solamente sabremos que esta fe que hemos obtenido es auténtica en el día final, en el día del juicio, sino que hoy en día podemos ver un indicio de esta realidad. ¿Cómo sé que tengo una fe auténtica, real, que está siendo probada? En que hoy nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo hemos visto. En que nos gloriamos en Él grandemente a pesar de que no lo vemos. Lo cual es una muestra de que cuando aparezca Él en los cielos, esta gloria será mayor. Esta gloria que ya estamos experimentando hoy en día vendrá a su pleno cumplimiento. Y así, hermanos, en tercer lugar, en medio del sufrimiento, también recibimos por medio del Espíritu Santo el consuelo de la esperanza que Él ha revelado desde el principio y hasta ahora. Y eso es lo que vamos a ver en este sermón, hermanos, donde nos vamos a enfocar en esta obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Porque mis amados hermanos, qué privilegio es ser partícipes de esta salvación, que como dijo un comentarista, es del más profundo interés de parte de profetas y ángeles. Así que hermanos, la manera en que vamos a ver este pasaje que leímos al principio de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, será en dos partes sencillas. La primera, nos enfocaremos en el testimonio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y concluiremos con el testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Comencemos, hermanos, con este testimonio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, versículos 10 y 11. Voy a leer el versículo 10 que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hermanos, esta gracia o salvación que menciona aquí el apóstol Pedro se refiere a la salvación de la cual él ya habló en el versículo 9. Es decir, una salvación que hemos obtenido nosotros los creyentes cuando escuchamos el Evangelio aquí en la tierra. Pero también a esta salvación que será consumada finalmente cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Así es que estamos hablando aquí de una salvación presente que experimentamos hoy en día, pero también de una salvación futura que experimentaremos en el día final. Pero aquí el apóstol Pedro además nos habla que también esta salvación es algo que el Espíritu Santo
ya hablado desde tiempos antiguos, y lo ha hecho por medio de sus siervos, los profetas. Ahora bien, hermanos, aquí nos preguntamos, ¿quiénes son estos profetas de que habla el apóstol Pedro? ¿Acaso se refiere únicamente a los profetas que conocemos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas y demás? Además de ellos, también aquí está hablando acerca de Moisés, acerca de David y acerca de todos los escritores inspirados en el Antiguo Testamento. Porque hermanos, todos estos siervos del Señor que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, a los cuales aquí el apóstol Pedro se refiere como los profetas, ellos nos dice que profetizaron y fervientemente indagaron acerca de esta salvación que estaba destinada para nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Hermanos, si bien aquellos santos hermanos del Antiguo Testamento también fueron salvos por medio de la fe en Jesucristo, así como nosotros, de un Mesías que ellos profetizaban y que había de venir y que miraban de lejos por la revelación del Espíritu Santo, nosotros también somos salvos por la fe en ese mismo Mesías que ya vino. Si bien esto es real y nos une a ellos, teniendo la misma fe en el mismo Mesías, ya sea un Mesías prometido o un Mesías que ya vino, aún así, hermanos, lo cierto es que nosotros gozamos de una revelación más plena acerca de nuestra salvación, más plena, más clara que la que ellos tenían. Y por eso nosotros somos sumamente privilegiados. Porque nosotros, hermanos, gozamos del cumplimiento de las profecías que ellos anunciaban. Así dice un autor, hermanos, y cito, acerca de estos santos del Antiguo Testamento, él dice, eran hijos de Dios, pero eran como menores de edad, así como siervos, mientras que nosotros gozamos de los plenos privilegios de hijos adultos. El propio Señor Jesús, hermanos, si me acompañan a Mateo 13, 16 al 17, el mismo Señor Jesús nos deja claro este privilegio que tenemos con respecto a nuestros hermanos del pasado. Mateo 13, 16 al 17. Dice el Señor hablando a sus discípulos, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Con razón, hermanos, puesto que ellos no tenían la revelación plena que ahora nosotros tenemos en las Santas Escrituras, ellos no la tenían completa, como nosotros ahora lo tenemos. Con razón, puesto que ellos no tenían esta revelación plena, se entregaron fervientemente al estudio, a escudriñar aquella revelación que recibían directamente del Espíritu Santo y que también plasmaron por escrito en las Santas Escrituras. Ejemplo de este fervor, de este sentimiento de estos profetas del Antiguo Testamento, podemos verlo, hermanos, en el propio Simeón, este hombre que nosotros leemos en el Nuevo Testamento,
Simeón nos dice las Escrituras que esperaba la llegada del Mesías. Y cuando José y María llegaron a él con el niño, él le dijo al Señor que él ya podía morir tranquilamente porque sus ojos habían visto la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Con esto, hermanos, nosotros podemos ver la continuidad que hay en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento. Ciertamente hay una unidad en ambos testamentos, pero también, hermanos, el Nuevo Testamento nos trae una revelación mayor, porque la revelación que Dios ha dado desde el principio es una revelación progresiva, una revelación que va así en aumento, como cuando el sol sale y llega hasta su plenitud. Por esta razón, hermanos, como dije al principio, la primera venida de Cristo no solamente cumple las profecías acerca del Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que también la primera venida de Cristo marca el inicio de una nueva era. Tenemos un antes y un después de Cristo. Es decir, tenemos continuidad en la revelación, pero también tenemos el inicio de algo que es mucho mejor. Para tener más claro, hermanos, estos aspectos de continuidad en la revelación y el inicio de algo que es mucho mejor, veámoslo en el ejemplo del propio Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, primero hablando acerca de la continuidad de la revelación. Aunque Juan el Bautista, hermanos, leemos acerca de él en los escritos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, el ministerio de Juan realmente es igual que el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Porque él también, así como los profetas del Antiguo Testamento, anunció acerca de un Mesías que vendría en el futuro. Sí, es verdad, de un futuro inmediato, porque el Mesías ya estaba en la tierra. Sin embargo, la predicación de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, fue antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo públicamente. Por lo tanto, podemos ver que él formaba parte aún de estos profetas del Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús así lo dice cuando hablando de Juan menciona la ley y los profetas eran hasta Juan, nos dice el Señor Jesucristo. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos algo mejor, una revelación mayor. Porque en ese mismo versículo continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, que en el Nuevo Testamento no solo continúa el mensaje del Antiguo Testamento, sino que tiene una revelación mayor, el cumplimiento de algo que es mucho mejor. Pues hermanos, Juan el Bautista tuvo el privilegio de anunciar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero también él tuvo el privilegio de anunciar el mensaje del Evangelio que el mismo Señor Jesucristo vino a anunciar
en su ministerio. Noten lo que dice Mateo 3, del 1 al 2, hermanos. Mateo 3, versículos del 1 al 2. Juan el Bautista, al inicio de su ministerio, pronuncia estas palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí tenemos, hermanos, como Juan el Bautista anuncia el mismo llamado del Evangelio que anunció nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos esta historia de la redención, una historia que es progresiva, que va en aumento. Esta revelación, hermanos, que inicia desde el Génesis y que avanza por todas las Escrituras hasta llegar al libro de las Revelaciones, es decir, al libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, sin duda, Juan el Bautista fue un hombre muy privilegiado. Muy privilegiado. Pero noten, hermanos, lo que el Señor Jesucristo dice de Juan el Bautista. En verdad les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué honor, qué privilegio tuvo este hombre. Ahora, hermanos, vean algo mucho mayor que Juan el Bautista. Sigue diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí, hermanos, tenemos algo que es mucho mejor, mucho mayor. Hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento, los que hemos creído en Cristo después de que Él ha venido y ha cumplido las profecías de que Él hablaban los profetas del Antiguo Testamento, somos más privilegiados que los creyentes de épocas pasadas. ¿Por qué, hermanos? Porque somos mejores que Juan el Bautista, que Moisés, que David. De ninguna manera. Ellos son ejemplo para nosotros y van delante de nosotros en el camino a la gloria. Pero lo cierto es que nosotros hemos recibido una mayor revelación porque el Mesías ya vino. Sigue diciendo el versículo 11 de nuestro pasaje, hermanos. Vamos nuevamente a Primera de Pedro 1:11. Sigue hablando el apóstol Pedro de los profetas del Antiguo Testamento, diciendo que ellos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, los autores del Antiguo Testamento no solamente se ocuparon de profetizar, de anunciar acerca de la salvación que estaba destinada para nosotros, de esta gracia que ha venido de parte del Dios Trino, sino que además y de forma principal se dedicaron a anunciar acerca del autor de esta salvación. Porque, hermanos, el Evangelio no solamente trata de la gracia de Dios que hemos recibido en la salvación de nuestras almas, sino que principalmente el Evangelio se trata acerca de Jesucristo, acerca de la persona y de la obra de Cristo. El Evangelio, hermanos, trata acerca de la vida,
de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, de que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, de su intercesión en el cielo y de que Él vendrá a reinar eternamente en esta tierra. Es decir, el Evangelio se trata acerca de la humillación de Cristo y de su exaltación. O en palabras del apóstol Pedro en el versículo 11, acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían. La humillación, los sufrimientos de Cristo los podemos ver desde su encarnación cuando vino a esta tierra, durante su vida, su ministerio en esta tierra, cuando fue crucificado, cuando fue muerto, cuando fue sepultado. Esa es la humillación, esos son los sufrimientos del Mesías. Pero las glorias que vendrían, la exaltación, es su resurrección, es su ascensión al cielo, es su sesión, es decir, cuando se sienta a la diestra de Dios en las alturas, es su intercesión y es su reinado eterno. De esto trata el Evangelio. Y esto es lo que movía a estos santos hombres del pasado a escudriñar diligentemente y con perseverancia y con fervor la revelación que les daba el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, los profetas se dedicaron a escudriñar en qué tiempo y bajo qué circunstancias vendría el Mesías prometido. Hermanos, es verdad que por la revelación estos santos hombres del pasado conocían que el Mesías habría de venir, pero ellos no sabían cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Pero hermanos, en última instancia, ¿qué fue o quién fue quien movió el corazón de estos hombres a dedicarse de esta manera a indagar en la revelación del Espíritu Santo? El propio Espíritu Santo. El propio Espíritu Santo que moraba en ellos. O en palabras del apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo no se refiere al Espíritu humano de nuestro Señor Jesucristo, sino al Espíritu enviado del cielo, al Espíritu Santo, enviado del Padre, pero también enviado del Hijo. Por eso se llama el Espíritu de Cristo. No solamente porque fue enviado del Padre y del Hijo, sino que también se le llama el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo en esta tierra es llevarnos a Jesucristo. ¿No acaso así le dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos? Que después de su muerte el Espíritu Santo les recordaría las palabras que Él les había hablado. ¿No es acaso el Espíritu Santo el que inspiró a los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento a escribir las Escrituras, a recordar lo que habían visto acerca del Señor, al investigar entre los testigos que habían visto al Señor y plasmar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en las Santas Escrituras? Este es el ministerio, hermanos, del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, estos profetas del Antiguo Testamento se dedicaron a comprender y a escudriñar esta revelación. Así lo dijo nuestro Señor Jesús a los fariseos
Les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos nosotros conocer el testimonio del Espíritu Santo que da acerca del Hijo? A través de la revelación escrita, a través de la Biblia. Ya no es como antes. El ministerio de los profetas del Antiguo Testamento tenían una revelación directa del Espíritu Santo y ellos también plasmaron esa revelación en los escritos del Antiguo Testamento, pero nosotros, los del Nuevo Testamento, los del Nuevo Pacto, tenemos una revelación mejor que esa. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser mejor si ellos recibían de parte del Espíritu Santo de forma directa? Pero esa revelación, hermanos, estaba un tanto velada. Pero nosotros tenemos la revelación completa de Dios en los 66 libros de las Santas Escrituras. Nosotros ya no recibimos una nueva revelación, la revelación ya está completa, pero recibimos iluminación por el Espíritu Santo para entender la revelación que ya está completa en las Santas Escrituras. Ahora, hermanos, esto que dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos de que escudriñaran las Escrituras, porque en ellas tenían la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Vamos a ver eso nosotros, hermanos, en solamente 3 pasajes. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, pero vamos a ver 3 pasajes clave a lo largo de la revelación. Acompáñenme, hermanos, al pasaje muy conocido entre nosotros, Génesis 3:15. Veamos el testimonio del Espíritu Santo inspirando a su siervo Moisés. En Génesis 3:15 tenemos lo que se conoce como el primer evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, aquí tenemos estos 2 elementos de que habla el apóstol Pedro, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo porque la serpiente mordería al Hijo de Dios, pero también las glorias que vendrían en que el Hijo de Dios aplastaría a la serpiente. Continuemos avanzando en la revelación del Espíritu Santo ahora en el Salmo 22. Salmo 22, versículo 16 dice, David inspirado por Dios, 22:16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí tenemos la humillación, los sufrimientos del Mesías. Pero ahora veamos las glorias que vendrían tras ellos. Más adelante, versículo 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá su corazón para siempre, las glorias que vendrían tras ellos. Avancemos en la revelación ahora del Espíritu en Isaías capítulo 53. Vean, hermanos, cómo va habiendo una revelación progresiva. Vamos teniendo más luz acerca
de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, veamos primero su humillación, los sufrimientos de nuestro Señor. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora veamos las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esta es la exaltación del Hijo de Dios. Hermanos, este es un patrón que encontramos en todas las Escrituras. El sufrimiento precede a la gloria. Primero sufrimiento, después gloria. ¿No acaso nuestro Señor Jesucristo les dijo a los caminantes de Maús, después de que Él resucitó y se apareció a estos dos discípulos en el camino a Maús? Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. El sufrimiento, hermanos, precede a la gloria. Y hermanos, esta es una palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza para toda alma atribulada por causa de su fe. Porque, hermanos, si la cabeza del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que sufrir para después entrar en la gloria, ¿los miembros del cuerpo no han de pasar por lo mismo? Y hermanos, también es un privilegio ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para participar también de su resurrección. Mis amados hermanos, ya hemos visto el testimonio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Versículo 12, si volvemos al pasaje de primera epístola del apóstol Pedro, 1:12, continúa diciendo el apóstol acerca de los profetas del Antiguo Testamento: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, este Evangelio de los sufrimientos y de las glorias de Cristo, por los cuales nosotros somos salvos y seremos completamente salvados en su segunda venida, no solamente fue profetizado por los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también nos ha sido predicado por los siervos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son, hermanos, estos siervos, estos profetas, podríamos decir, del Nuevo Testamento? Son los apóstoles
son aquellos evangelistas y todos los autores del Nuevo Testamento. Con esto, hermanos, podemos ver nuevamente que hay continuidad en la revelación, pero también es una revelación progresiva, algo que nos muestra una revelación mucho mayor. Porque dice el hermano Matthew Henry, la doctrina de los profetas y la de los apóstoles concuerdan exactamente, ya que provienen del mismo Espíritu de Dios. Hermanos, somos privilegiados porque estos profetas del Antiguo Testamento sirvieron a esta generación, a la generación del nuevo pacto. Ellos, como dije, anhelaban mirar lo que nosotros hoy experimentamos. Dios, el Espíritu Santo, les reveló también a ellos que ellos administraban estas cosas, que ellos servían a generaciones futuras. Y aún así, ellos se dedicaron a indagar fervientemente acerca de esta revelación. Y eso que era principalmente para generaciones futuras. Para nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Pero hermanos, somos aún más privilegiados porque hemos recibido el testimonio de los profetas del Nuevo Testamento de un evangelio ya cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros vemos aquello que en el Antiguo Testamento estaba a manera de semilla, ahora podemos ver ese árbol que ha crecido y que florece y que sigue dando mucho fruto. ¿Notaron, hermanos, cuando íbamos pasando desde Génesis, Salmos, Isaías? ¿Pudieron ver, hermanos, esa progresión, ese aumento, esa mayor claridad en la revelación? Ahora noten, hermanos, la claridad que tenía el apóstol Pablo acerca de esto que hemos estado hablando. Noten, hermanos, en el pasaje que vamos a leer, cómo el Espíritu Santo trajo una mayor revelación en los maestros del Nuevo Testamento. Acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo 3. Vamos a leer un pasaje un poquito largo, versículos del 3 al 10. Efesios 3, del 3 al 10. Dice la Escritura, la revelación en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso es ver esta revelación. Y que eso nos ha sido dado a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Y noten, hermanos, que el versículo 10 nos muestra algo sorprendente. ¿Hasta dónde llega esta revelación? ¿Hasta dónde llega el alcance de la salvación que Cristo ha obrado en nosotros? ¿Hasta dónde llega el reino de Dios y nuestra predicación y nuestro testimonio en esta tierra? Cuando dice el versículo 10 que es por medio de la iglesia se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los seres celestiales. ¿No es acaso esto un privilegio, hermanos? Que aún, como dice el apóstol Pedro, los mismos ángeles anhelan mirar cómo se lleva a cabo esta obra de la redención por medio del testimonio de la iglesia. Ellos no experimentan la redención como nosotros, porque Cristo no ha muerto por los ángeles. Entonces ellos miran y aprenden por medio de lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia, de nosotros cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando vivimos, cuando obedecemos el Evangelio. Los santos ángeles están expectantes, están admirados y alaban a Dios por su infinita sabiduría, por su multiforme sabiduría. Por eso dije, hermanos, que esta salvación trasciende más allá de nuestra existencia. Tal, hermanos, es la magnitud de la gloria del Evangelio, que los profetas ardían con un fuego santo por averiguar los días del Mesías, y los ángeles con un asombro santo observan la historia de la redención. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que había gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a eso y podemos olvidarnos de la gloria de Dios cuando transforma el alma de un pecador. Pero los ángeles no dejan de asombrarse de eso. Ellos se gozan. Y eso que ellos no experimentan la salvación como tú y yo. Por eso, hermanos, terminamos con unas aplicaciones finales. Vamos a ver 3 aplicaciones, tanto a creyentes como a no creyentes que estamos aquí congregados en esta iglesia. Amado hermano cristiano, aprendamos de los profetas del Antiguo Testamento y de los predicadores del Nuevo Testamento su cuidado, su arduo trabajo, su diligencia en escudriñar la revelación escrita, la palabra de Dios. Pero también aprendamos de los predicadores del Nuevo Testamento ese fervor para cumplir la gran comisión, para llevar el Evangelio a toda criatura. Porque si los profetas del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa que nosotros tenemos y aún así se dedicaron diligentemente a escudriñar esa revelación, ¿cuál debe ser entonces el cuidado que nosotros debemos tener
el amor que debemos tener por las Escrituras. ¿Y cuál debe ser el fervor para anunciar el Evangelio a toda criatura? Muchas veces no tenemos fervor, y me pongo en primer lugar, hermanos, porque no estudiamos las Escrituras con diligencia, con el fervor, con el espíritu que se requiere. Con el espíritu humilde que tenían los profetas del Antiguo Testamento, no mirándose a sí mismos, sino sirviendo a sus generaciones futuras. De igual manera, nosotros estudiamos el Evangelio, sí, para ser consolados por el Evangelio en medio del sufrimiento, pero también para consolar a otros que están sin Cristo. Ese fervor solamente puede venir por medio del Espíritu Santo al estar en las Santas Escrituras, el cual nos mueve no solamente a amarlas, a estudiarlas, a escudriñarlas, sino a compartir este Evangelio con otros. ¿Quieres fervor en tu evangelismo? Estudia el Evangelio. Permite que el Evangelio te afecte, te transforme, marque un antes y un después aún en tu vida como cristiano, para llevar este santo mensaje a toda nación. Y amado amigo, que aún no has creído al Evangelio, la misma revelación completa, escrita por estos autores inspirados por el Espíritu Santo, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, amado amigo, si tú quieres ser salvo, tienes que ser muy diligente, muy cuidadoso, muy activo en prestar atención cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el Evangelio es anunciado, cuando aún se ora la palabra de Dios, cuando se canta la palabra de Dios, cuando miras el Evangelio a través de los sacramentos. Pon especial atención en ello y déjate ser instruido por el Espíritu Santo a través de esta revelación. Y asegúrate de que verdaderamente has entendido el Evangelio y de que verdaderamente lo has creído. Segunda meditación, amado hermano, salvo por gracia, consideremos lo que dice el apóstol Pedro. Consideremos que los ángeles aprenden del Evangelio por medio del testimonio de la iglesia. Hermanos, siendo los ángeles superiores a nosotros en gloria, en conocimiento, en poder, en sabiduría, en santidad, aún así ellos están expectantes de ver el plan redentor de Dios por medio de la iglesia. Si ellos están al tanto del testimonio del Evangelio por medio de nuestras vidas, entonces, ¿cuál debe ser nuestro testimonio, hermanos? ¿Cuán santa manera debemos de vivir? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en la iglesia, en la casa de Dios? Porque, hermanos, qué bendición es vivir y predicar el Evangelio. No solo para que otros se salven, sino también para testimonio de estos santos seres, para que ellos se admiren y glorifiquen a Dios, se llenen de gozo, de alegría al ver vidas transformadas, al ver el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros los pecadores. Pero también, amado hermano, qué vergüenza es que estos santos seres tengan que presenciar
cuando nosotros nos obstinamos en el pecado. Qué vergüenza es ver que ellos vean chismes, envidias, rivalidades, divisiones en la iglesia. Y amado amigo que aún no has confiado en Jesucristo, si estos santos seres muy superiores a nosotros tienen la humildad de aprender de lo que el Espíritu hace a través de pecadores como nosotros, ¿tú seguirás rechazando este glorioso evangelio? ¿Tiene sentido rechazar esto que los ángeles se admiran, se gozan grandemente? Y finalmente, hermanos, nosotros, los cristianos, amado hermano, hijo de Dios, somos partícipes del más grande privilegio. El Espíritu Santo nos ha unido a Jesucristo. Este es el más grande de todos los privilegios. De forma que participamos de su muerte y también de su resurrección. Hoy participamos de sus sufrimientos, es verdad, pero seguro, así como es seguro que hoy participamos de sus sufrimientos, porque quizá lo estamos experimentando, también es seguro que participaremos de su gloria el día que Él venga, en la resurrección final, en la aparición de Cristo en los cielos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y para terminar, querido amigo, tú también puedes participar de estos privilegios. Si hoy tú recibes el testimonio del Espíritu Santo que te es anunciado por medio del Evangelio, ese testimonio que fue anunciado desde tiempos antiguos y que hoy tienes el privilegio de que llega a tus oídos. Así que hermanos, amado amigo, si crees verdaderamente que Jesús padeció por tus pecados y que verdaderamente Él resucitó al tercer día para darte vida, entonces tú serás salvo. Amén. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu gran amor, Señor, mostrado al derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Grande es el privilegio con el cual nos has colmado, Señor. Que no tenemos palabras, Señor, para describir tan grandes glorias que tenemos. Es verdad, Señor, que padecemos diferentes cosas en esta tierra,